Bien, entonces, voy a empezar por acá, que es presentando estos dos términos que son muy importantes de mi filosofía. Bueno, de mi pequeño, digamos, sistema con el que yo comprendo las cosas y que convido para que usen también, que es esta idea de lo situado y lo insituado. O sea, yo defiendo un poco esta idea, es una polaridad, no es un binarismo esencial, no son dos esencias, es una polaridad, hay gradientes, obviamente, y de hecho en los gradientes está el pensamiento. El pensamiento oscila entre lo situado y lo insituado. Lo situado refiere a la situación y lo insituado refiere a la insituación, que es esta idea que por ahí, la idea de lo situado y de la situación es más común, ya la conocen por ahí, y la idea de lo insituado y de la insituación por ahí no es tan común y por eso es necesario traerla. Entonces, las definiciones son: situado tiene fecha y lugar, ocurre en un espacio y tiempo determinados, en una situación determinada, le ocurre a personas reales y sujetos específicos, en circunstancias y experiencias concretas, precisas. Ubica geográfica e históricamente las cosas. Llevado al extremo te encierra, se vuelve familiar, conocido, puro territorio, es como una jaula. Acá yo no estoy explicando lo que significa la palabra territorio, pero la voy a definir más adelante en unas filminas más adelante. Pero igual, intuitivamente, ya se la pueden imaginar que tiene que ver justamente con algo que está tan organizado, tan conocido, tan ubicado, tanto se sabe dónde está, que de hecho podría ser una especie de lugar del que no se puede salir, porque cómo salir de un lugar donde de todo está ubicado, todo tiene su lugar, su tiempo, su fecha. Por eso tenemos en el otro extremo lo insituado, que no tiene fecha ni lugar, es todo y nada, está acá y allá. Singularidad sin tiempo ni espacio, multiplicidad sin número, insituación, lo cósmico, lo molecular, lo desconocido, lo cualquier cosa, lo cualquier cocha. Posibilidad cosmogónica. Y ahora vamos a ver qué es esto de la posibilidad cosmogónica, que es la posibilidad de crear un universo. Llevado al extremo, sin embargo, se vuelve demasiado abstracto. Pura desterritorialización. Y esto es otra palabra que está apareciendo acá, la de desterritorialización, que no le estoy explicando, pero que un poco se la pueden imaginar intuitivamente, que se opone a territorio y queda ubicada en esta polaridad. Esta idea de lo cosmogónico, ¿no? ¿Qué es? Bueno, cosmos, universo, gonos, origen, semilla, del griego, ¿no? Y es, ahí está la entrada de Wikipedia, la narración mítica que pretende dar respuesta al origen del universo y la propia humanidad, que generalmente se remonta a un caos originario en el cual el mundo no estaba formado. Hay cosmogonías griegas, cosmogonías judías, cristianas, cosmogonías germanas, paganas, cosmogonías científicas, hay cosmogonías de cualquier cosa. Una cosmogonía siempre implica un relato de la formación del universo. Y la posibilidad cosmogónica, o del mundo, de la sociedad, de lo conocido, la posibilidad cosmogónica se puede dar a partir de una insituación. Se necesita una insituación para poder crear un universo. Ese universo luego será situado, porque inevitablemente tendrá que organizarse, y al organizarse tendrá que decir dónde, con quiénes, cuándo. Se situará, quedará ubicado en algún lugar. Y luego necesitará volver a insituarse, que es como también una manera de ir hacia la muerte, hacia lo indeterminado, pero necesario para la creación. Cuando algo está demasiado situado, hay que insituarlo, para mí. Cuando algo está demasiado insituado, hay que situarlo. De la situación a la insituación, de la insituación a la situación. Necesitamos situarnos para saber dónde estamos y hacernos un sujeto
de esa situación. Y necesitamos insituarnos para salir de donde estamos y desubjetivarnos para cambiar la situación. Cuando suena la campana de la insituación, todo se vuelve a relacionar con todo otra vez. Cuando suena la campana de la situación, hay que registrar con qué estamos componiendo y hacernos sujeto de esa situación. Esto lo retomaremos en futuras clases, pero como es algo que me parece que ya está bueno ir presentando, porque van a ver que en mi metodología todo el tiempo estoy tratando de oscilar entre una cosa y la otra. Tratando. Voy a hablar de Evangelion, porque estaba, bueno, ocurriendo que eh, es parte de la bibliografía no obligatoria de este cuatrimestre de las tertulias, y no estaba diciendo nada sobre Evangelion hasta ahora, y ni siquiera la había mencionado, y es bibliografía no obligatoria. En realidad, bueno, eso es un chiste, ¿no? Porque todo es no obligatorio, pero en realidad ustedes... si yo tuviera que decir a cuál módulo pertenece, al primero o al segundo, creo que forma más parte del segundo módulo, o sea, emparenta mejor con los materiales del segundo módulo, pero como es una serie de anime, bueno, por ahí no les gusta el anime, todo bien, pero bueno, por ahí si la quieren ir viendo desde ahora, los que no la hayan visto, la tengo que empezar a presentar desde ahora. Bueno, Neon Genesis Evangelion es una serie de anime, animación japonesa, ¿no? Creada por el estudio Gainax, dirigida por Hideaki Anno. Forman parte de este mismo universo un manga, una novela gráfica o historieta, y 6 películas, siendo la serie anime la obra original, cosa que hay gente que no sabe y cree que el manga es original, pero no importa. La historia de la obra se da lugar en un mundo futurista en el que una organización paramilitar llamada NERV protege a la humanidad de unos ataques de unos seres de origen y naturaleza desconocidos llamados ángeles. Estoy contando un poquito muy por arriba del argumento más básico, ¿no? Utilizando para ello unos gigantescos biorobots humanoides llamados Evangelions, que se acorta a veces EVA, conducidos por niños, que son, por ejemplo, estos dos que vemos acá, Shinji Ikari, Rei Ayanami, Asuka, bueno, Langley creo que es el apellido, no me acuerdo. A medida que avanza la trama, esta se vuelve paulatinamente más confusa y psicológica. Los personajes se hacen cada vez más inestables. El anime cuenta con 26 episodios que fueron transmitidos por primera vez entre el 95 y el 96 del siglo pasado. Esta serie ha sido clasificada como de ciencia ficción distópica con elementos de filosofía, psicología, religión, famosa por lo enrevesado y lo confuso de su trama. Al igual que el texto de Leszek Iwatari, hay un momento en que no se entiende nada. Es un caos, es decir, un cielo estrellado o una tierra. O se hace exégesis o se hace cartografía. Ahí hay 2 actitudes que pueden ver que tienen los seres humanos frente a las cosas que no entienden. O se inclinan frente a la esencia que se les escapa, peor todavía si la agarran, sacerdotes. O hacen cartografías, no les importa la esencia, dibujan mapas, como ustedes que van a crear un zodíaco. No les importa la esencia. Dibujan mapas para orientar ¿qué cosa? Su propio cuerpo. Bien. Y esto yo lo voy a relacionar en parte en el próximo módulo con la idea de el fin del mundo que vamos a tratar con este libro, que vamos a leer el primer capítulo de Débora Danowski y Eduardo Viveiros de Castro, que se llama ¿Hay mundo por venir? Y es un libro que trata sobre la idea del fin del mundo, que es una idea que vamos a hablar en el próximo módulo, la idea del fin del mundo. Y esta idea del fin del mundo la vamos a denominar cosmólisis, que del griego cosmos, lisis significa disolución. Evangelion propone una imagen cosmolítica, de disolución del cosmos. Entonces esto ya vemos que tiene una relación con lo que dijimos antes, de una imagen cosmogónica. Son como una especie de par complementario, ¿no? La imagen cosmolítica, la imagen cosmogónica, la que funda un universo y la que lo hace disolver. Y acá quería traer una idea que es esto, ¿no? Que
Por ahí alguien puede llegar a decir, ay, pero qué poco serio traer a una serie de anime como bibliografía al lado de Nietzsche. Bueno, no creo que nadie de ustedes piense eso. Pero esta idea de que la bibliografía, de que los materiales para conocer y para entender o para pensar, no siempre salgan de lo que serían los autores, a veces sí, bueno, de los autores, sino que también haya materiales que son aparentemente profanos, aparentemente que, bueno, igual justo es una Biblia del anime, pero quiero decir que materiales que podrían ser casi muy simples o que no se comprende cómo se conecta el uno con el otro, que parecen sacados o de la cultura popular o de una especie de criterio que es medio caprichoso por momentos, es algo que quería rescatar como idea, como método, y sobre todo porque me hace acordar a algo que mencionan tres, o la escuché me hace acordar a tres conceptos que lo escuché en tres contextos, pero uno no sé de quién es el concepto, lo estuve buscando en la semana. Uno es la idea de aprendizaje superficial de Gabriel Rudd, el otro es la idea de baja teoría de Stuart Hall, y la otra es la de fabulación teórica, que no sé, porque la estuve buscando, sé que hubo un ciclo del Centro Cultural Kirchner que estuvieron haciendo, pero no dicen de dónde sacan esa idea. Bueno, estuve leyendo unos papers, tampoco dice dónde sacan la idea. ¿Qué es lo de aprendizaje superficial? Es una idea que defiende este profesor que se llama Gabriel Rudd, donde él dice que todo el tiempo en la universidad te quieren enseñar un aprendizaje profundo, pero el aprendizaje profundo tiene una especie de debilidad, que es que también es como estéril, es inmóvil, tiene como una especie de solemnidad metafísica. Entonces, él defiende la idea de un aprendizaje superficial, que es justamente un aprendizaje que puede pasar de Bob Esponja a Heidegger sin problemas, porque se mueve por la superficie, y en la superficie no hay jerarquías, hay pura movilidad. Incluso no retiene datos, porque no necesita retener datos, solo necesita poder asociar cosas rápidamente o lúdicamente. Entonces aparece esta idea del aprendizaje superficial. La idea de baja teoría tiene que ver con la idea de traer materiales que no son académicos o que no son, o metodologías que no son académicas para hacer teorías bajas, como una idea defendida, ¿no? Quiero decir, como teorías que no quieren ser altas teorías, son pequeñas teorías, con pequeños materiales, y la idea de fabulación teórica que tiene que ver con esto de que la teoría misma sea una fabulación, una fábula, un invento, una creación que se muestra artificiosa y ficcional. Entonces, claro, las palabras que están ahí, en itálica, superficial, baja, fabulación, son palabras que remiten a algo que tendría cierto carácter negativo, pero que está acá reivindicado. Entonces esto me hizo acordar algo que es el concepto de apropiación subversiva de una negatividad, que es lo mismo que pasa con la palabra queer, marica, cabecita negra, villero, que en ciertos contextos son palabras que son reivindicadas, son apropiadas subversivamente, pero conservando en el contexto original o en un cierto contexto de donde fueron extraídas estas palabras, una carga negativa. Entonces esta carga negativa es apropiada subversivamente, en el sentido de que es subvertido su signo, ¿no? Subvertir sería dar vuelta. Entonces, que pensé que en esto de aprendizaje superficial o baja teoría o fabulación teórica, que es algo que me gusta pensar que yo hago, hay una apropiación subversiva de una negatividad respecto a mi método, mi forma de relacionarme con el conocimiento o el pensamiento. Y entonces me llevó a pensar esto, ¿no? Negatividad. ¿Qué es esto de la negatividad? Bueno, negatividad sería una falta a la correspondencia, una falta a la identidad, una falta al ser completo, absoluto, una falta a la felicidad pensada como placer, una falta a la autosuficiencia, a la invulnerabilidad. Subvertida, esta negatividad se convierte ahora en positividad, o sea, resignificada, ahora lo que hay es una no correspondencia como positividad, una diferencia en oposición a la identidad, una incompletud, un dolor,
una vulnerabilidad, un dolor reivindicado, algo muy nietzscheano, Dionisio, el dios sufriente, ¿no? Una vulnerabilidad también, o sea, aparece una resignificación de estos elementos que eran negativos en su contexto original. Esto implica una apropiación subvertida. Y estos elementos que originalmente estaban destinados a entristecer, o sea, a destruir, a disminuir la potencia de un sujeto uno que soy, luego se transforman en alimento de mi potencia, es decir, alegría de un sujeto 2 que soy. Pero yo soy un sujeto 1 y un sujeto 2, o puedo ser el 1 y el 2, en todo caso. Si este proceso de ser del sujeto 1 al sujeto 2, el sujeto 1 está al sujeto 1 le está destinado una herida. En cambio, el sujeto 2 se alimenta de esto reconvertido. Entonces, ahí hay un movimiento entre sujeto 1 y sujeto 2. Y ese movimiento es un movimiento de resubjetivación. Uno se resubjetiva. ¿Qué es resubjetivarme? Resubjetivarme es hacerme otro, ser otro. Y, por ejemplo, uno se resubjetiva cuando pasa de este tipo de negatividad a este tipo de positividad. Eso implica una apropiación y una resubjetivación. Ahora, es muy importante diferenciar entre placer y alegría en términos filosóficos. Vamos a echar un poco de luz sobre esa diferencia posible. Con Bergson vamos a decir que placer es la señal que indica al cuerpo el camino de la conservación de la vida. Esto es una definición de Bergson de placer, la tuve que buscar la semana. La vida no necesariamente es la vida del individuo, a veces es la vida de la especie, pero es la conservación de la vida lo que es la señal que le indica que por ahí se conserva. Este cuerpo se conserva, o la vida se conserva. En cambio, la alegría, con Spinoza, es el afecto que indica el aumento de la potencia del cuerpo, que no es lo mismo. El aumento de la potencia del cuerpo. Entonces, si bien Spinoza no forma parte de nuestro curso, pequeña cosita ahí de tirar un toquecito de Spinoza. Para Spinoza, un cuerpo se define por su potencia, no por su esencia. Eso es algo muy loco de Spinoza, claro, no hay tiempo para elaborarlo, pero piensa en esta idea de que un cuerpo se define por su potencia, solo por su potencia. Esta idea, la podés pensar toda la semana y no la vas a terminar de pensar nunca. O sea, es... No, no por sus órganos, dice, ni sus funciones. No se define ni por sus órganos ni por sus funciones, tal cual. Claro, Físicas. esa frase No me suena a Deleuze comiéndose Spinoza, órganos y funciones. Pero yo creo que más bien seguro dice esencia. Pero de todas maneras, no importa, se refiere a lo mismo. Sí, es eso, digamos. Si un cuerpo aumenta su potencia, por lo tanto, si se define por su potencia, si un cuerpo aumenta su potencia, es otro cuerpo. ¿Se ve? Porque si lo que define un cuerpo es la potencia, cambia la potencia, cambia el cuerpo. ¿Está? Eso es una cuestión casi que matemática. Entonces, no siempre coinciden placer y alegría. A veces sí, a veces no. A veces el aumento de la potencia coincide con la conservación de la vida y a veces no. Claro. Experiencias dolorosas pueden ser potenciadoras, o decir, alegres. La alegría es el aumento de la potencia, la tristeza la disminución de la potencia, ¿no? ¿Y la potencia qué es? Es la capacidad de obrar, de accionar. ¿Y accionar qué es? Es la capacidad de un cuerpo de ser causa de sus afecciones. Ese cuerpo es causa de las cosas que le pasan. Cuando un cuerpo no puede ser la causa de sus afecciones, no puede accionar, las padece. Y ahí viene la diferencia entre acción y pasión. Padezco mis afecciones cuando no soy la causa de mis afecciones. En cambio, cuando soy la causa, yo acciono. Ahí yo me subjetivo, es como que me responsabilizo, me hago causa de las cosas que me pasan y entonces estoy accionando. Más capacidad tengo de accionar, de ser la causa de mis afecciones, entonces
hay un aumento, hay una alegría. Hay alegría porque hay aumento de la potencia. Tristeza cuando disminuye la potencia. Muy groseramente, esto muy grosero, todo explicado así, Villiquen, pero bueno. ¿Puedo comentar una cosa? Que justo esa diferencia que vos marcaste entre la definición de Bergson, bueno, después por ahí vas a seguir con placer y alegría. Me acuerdo que eso lo cita también Deleuze, el ejemplo de la garrapata. Dice, vos lo leíste, que dice, no sé si lo leyeron, dice, tomemos como ejemplo la garrapata. Como diciendo que no se trata de una cantidad, sino dice, la garrapata solo se mueve por 3 afectos. El olor, después creo que se deja caer, o sea, hiberna, la hibernación, el olor y chupar la sangre. Y agarrarse a la como, y eso es su vida, nada más que eso. Y sin embargo, qué fuerza, porque te puede sacar la sangre, ¿no? Como esto pensaba, como por ahí también tiene que ver con lo que vos decís, como positivizar lo negativo, ¿no? Como también la garrapata puede, aunque por ahí solo sobrevive. Además, se Algo así. sube al árbol para tirarse, eso es muy bueno, la garrapata se Sí. sube a un árbol para tirarse, chicos, o sea, miren lo que hay, la inteligencia que hay que tener. Bueno, este pasaje de la garrapata está en el capítulo que vamos a leer. El pasaje de la garrapata está en Geología de la Moral, donde habla de la garrapata en una página, así que bueno, cuando leamos este capítulo, ahí vamos a leer este pasaje. En la reconversión de la negatividad reapropiada, lo triste se vuelve alegre, pero no por eso se elimina el elemento que se destinaba a destruirme, importante, a dañarme. Ese mismo elemento debe ser conservado y reutilizado como fuerza motora para mi resubjetivación como sujeto de lucha. Uso la fuerza que buscaba dañarme y la reoriento como la agresión de mi reivindicación, de mi dignificación, refundación. Si yo intentara eliminar completamente el elemento que buscaba mi destrucción, sin reutilizar su fuerza, marica, puto, sería como si buscara una positividad inmóvil, gay, plana, inerte, el ser completo que nadie es, Dios. Sin destrucción ni agresividad no hay movimiento ni resubjetivación. Muy nietzscheana esa idea. El imperativo de la felicidad neoliberal, de la que hablan Sara Ahmed, Sueli Rolnik, Bifo, Byul-Chul Han, Santiago López Petit y toda la troupe de Caja Negra, es esta obligación de estar bien que impone el sistema hegemónico de producción de subjetividad. Es un poco esto plano, ¿no? Que no tiene agresividad. Bueno, y acá puse un ejemplo, La promesa de la felicidad. Por si a alguien le interesa este tema, acá tenemos un libro que habla de este tema. La idea misma del devenir es una forma de negatividad subvertida. El ser sería lo completo, lo inmóvil, lo idéntico siempre a sí mismo. El ser ya es. Se opone al devenir, cambiante, móvil, indeterminado, aún está siendo, todavía no es ya. La idea de proceso se opone a la idea de algo completo. El devenir es negatividad respecto al ser, pero una negatividad reapropiada como fuerza positiva en la filosofía de Deleuze y de Nietzsche. O sea, en la filosofía de Deleuze y de Nietzsche el devenir no es una fuerza negativa, porque da vuelta a todo, es una fuerza positiva. Pero yo encuentro que ahí hay una apropiación resignificante respecto a la filosofía anterior. El cristianismo, Platón, Hegel, etc. Bueno. Bien. Entonces, acá estábamos, ¿no? Una negatividad destinada a entristecer, una subversión, una reapropiación, una resubjetivación que convierte esa agresión en alimento de mi potencia. Cuando hablamos de aprendizaje superficial, fabulación teórica o baja teoría, en términos de esto de nuestra metodología de trabajo en las tertulias, que todo esto lo hacemos, bueno, aparece esta idea justamente de la profundidad
como la verdad metafísica, inmaterial, solemne, vertical, unitaria, absoluta, ideal, erudita, completa, sabia, adulta, conservadora, pues conserva los datos, académica, ordenada, firme, jerárquica, inmóvil. En cambio, la que enseñan en la academia me parece, yo no sé porque me contaron. Superficial. En cambio, la verdad es móvil, relativa, múltiple, olvidadiza, caprichosa, sensible, divertida, material, afectiva, corpórea, infantil, gozosa. No sabe de jerarquías. Asocia cualquier cosa con cualquier cosa. Sus verdades se mueven por la superficie táctil del goce, de la imaginación. Bueno, para mí esto es flashear. Es lo que yo llamo flashear. Lo más lindo que hay con el pensamiento. Se expande como un hongo por la superficie de la tierra con mayúscula, porque también es un concepto la tierra. No quiere crecer para arriba, por eso no es profunda, solo quiere tener movimiento. Y por ahí algún desprevenido cree que uno es sabio. Porque bueno, a veces puede darse a confusión. Desde muy lejos un bosque se ve como un moho, pero se ve en realidad no hay más que moho. Es decir, la profundidad se construye con capas y capas de superficialidad, en todo caso. Pero nunca habría que olvidar esto. El pensamiento que nos interesa es móvil, relativo, múltiple, olvidadizo, caprichoso, divertido, afectivo, material, infantil. Y esto me hace traer este libro, porque justamente yo estuve investigando en la semana, pues yo también hice la tarea, obviamente. Este libro, que casi más lo compro por Mercado Libre, pero se ve que la editorial no fracasó, porque sale como 7.000 pesos. ¿Qué, chicos? Pero hay algunas que han hecho una edición muy casera, re linda, así con la tapa de cartón Qué bueno. y se consigue re barata. Bueno, yo lo conseguí en PDF también, el libro, así Sí, que yo en PDF lo tengo. si quieren yo también lo puedo pasar. No, obviamente no lo llegué a leer en la semana, lo busqué porque como era un tema que habíamos estado hablando la clase pasada, pero sí lo ojeé un poco y leí un poco el primer capítulo, y voy a subrayar así como unas cositas del primer capítulo. Primero que, bueno, en la introducción se llama Baja Teoría justamente, y empieza con un epígrafe de Bob Esponja, y dice, cualquier libro que comience con una cita de Bob Esponja y que tome su sabiduría de Fantástico, Señor Fox y de Chicken Run, de Buscando a Nemo, entre otras guías animadas de la vida, corre el riesgo de no ser tomado muy en serio. Y en otro lado dice, este libro utiliza la baja teoría, un término que he tomado y adoptado del trabajo de Stuart Hall, y el saber popular para explorar alternativas y buscar una salida a las trampas y a los callejones sin salida que son habituales en las formulaciones binarias. La baja teoría intenta situar todo en los espacios intermedios para evitar quedar atrapados en los ganchos de la hegemonía, fascinados por las seducciones de la tienda de regalos. También nos acerca la posibilidad de que las alternativas se escondan en las turbias aguas de un terreno negativo y oscuro, ilógico y a menudo imposible, de crítica y rechazo. En este libro oscilo entre los dibujos animados infantiles y las performances vanguardistas y el arte queer, para pensar en formas de ser y conocer que van más allá de lo que se entiende normalmente por éxito. El fracaso conserva algo de maravillosa anarquía de la infancia, perturba el supuesto claro límite entre adultos y niños, entre vencedores y perdedores, y aunque es cierto que el fracaso viene acompañado de un conjunto de afectos negativos, como la decepción, la desilusión, la desesperación, también nos da la oportunidad de utilizar esos afectos negativos para crear agujeros en la positividad tóxica de la vida contemporánea. Yo soy un partidario en contra de usar la palabra tóxico, que me parece que la palabra tóxico es totalmente, tiene toda la epistemología que está intentando criticar acá, porque justamente, pero bueno, no me voy a meter en eso, pero la positividad plana de la vida contemporánea, digamos, ¿no? Es un poco la idea que estábamos diciendo acá, más allá de la cuestión de la palabra, y de moda, y
Bueno, quería presentarles este libro, el que quiere me lo pide, lo tengo en PDF, bla. Estábamos en Evangelion hace un rato, ¿no? Paseando por las teorías y la vida y las cosas. Y entonces quiero traer dos cositas sobre Evangelion y ya voy a cerrar y después lo dejo para que lo comentemos más adelante cuando todos hayan, si quieren, visto algo, bueno. Hay una escena en The End of Evangelion, que es una de las películas, donde el Eva, el Evangelion, el robot de Asuka, que es este personaje que vemos acá, se hunde en el fondo del lago y dentro del Eva, Asuka repite, no quiero morir, no quiero morir, no quiero morir. Y luego ella ve la figura de su madre y dice, mamá, ahora sé el significado del campo AT, siempre me estabas protegiendo. Es algo, el campo AT es un campo que protege los Evangelions. Y resulta que hay una cuestión con que sean niños, que nunca queda del todo explicado por qué deben ser niños, pero en parte sabemos que las madres de algunos de estos pilotos niños viven en estos robots humanoides, como la madre de Shinji vive en su Evangelion y la madre de Asuka vive en su Evangelion. Entonces hay una especie de idea sobre qué es la madre en esta serie. O sea, encuentro yo que hay una especie de posición, de teoría o de idea sugerida sobre el rol de la madre, y esto me hace acordar a otra cosa que aparece en Evangelion muy importante, que es la figura de Lilith, que es una figura muy importante, legendaria de la mitología mesopotámica, del folclore demonológico, y se trata de una figura iconográfica representada en las artes plásticas de la tradición judeocristiana. Y bueno, el origen de Lilith se remonta a la mitología mesopotámica, sumeria, acadia, asiria, o sea, antiquísimo, chicos, tan antiguo que la Biblia un poroto, o sea, esto es más antiguo. A veces se considera diosa de la oscuridad o demonio maligno. Lilith aparece mencionada 2 veces en la tablilla 11 de la epopeya de Gilgamesh, narración épica de poemas sumerios del siglo 22 a.C. Esto es antiquísimo. Bueno, miren, está como más lejos del nacimiento de Cristo que nosotros. Se mencionaba un árbol que había sido plantado en la orilla del Éufrates, y dice este poema, su tronco no producía follaje porque en sus raíces la serpiente, que no conoce hechizo, había puesto su nido. En el interior de este árbol la joven Lilith había construido su casa. Cuando Gilgamesh abatió a la serpiente y destrozó el árbol, Lilith tuvo que huir al desierto. Ustedes saben que en la Biblia aparece la imagen del árbol y de la serpiente. Y podríamos pensar que esto es más antiguo, o en todo caso, que la idea del árbol y de la serpiente que aparece en el Génesis, en realidad proviene de una mitología mesopotámica anterior, que es recogida en estas tablillas. Y esta idea de que en toda cosmogonía, en muchas cosmogonías, aparece un héroe que abate o vence a una serpiente, la vamos a encontrar pero no le digo la cantidad de... Está por todos lados esa idea. O sea, está en la mitología germánica, ¿entendés? Está como se llama en sánscrito, en la mitología indoeuropea. O sea, te vas para un lado, te vas para el otro. Obviamente hay griegos y romanos, en fin. Y San Jorge, exactamente. ¿Y quién habla de esto? ¿Quién habla de esto? El capítulo que vamos a leer en el módulo siguiente, cuando hablemos de el mito del eterno retorno. Porque ahí Mircea Eliade habla de la Bella Durmiente, habla de qué significa este héroe cortando la serpiente, que si bien es tentadora una interpretación psicoanalítica referida al falo o al pene, el de la serpiente, la asociación, en el caso de Mircea Eliade, lo que dice es que la serpiente simboliza lo que está, lo caótico porque se mueve, porque su cuerpo no tiene estructura, entonces es el caos.
La idea de que la serpiente es el caos tiene que ver con el movimiento, con que no está definido su movimiento. Entonces, matar el caos, matar la serpiente es imponer el orden, es el ejercicio cosmogónico. Bueno, eso está en Mircea Eliade, lo vamos a leer cuando veamos eso. Pero la palabra Lilith, de hecho, viene de un origen que significa aire, que es, ¿qué cosa el aire? El elemento que no se controla, que el ser humano no puede controlar, ¿no? O el sujeto varón no puede controlar. Los judíos que vivían en Babilonia llevaron a su tierra de origen la creencia en esta criatura maligna, cuyo nombre, adaptado a la fonética del hebreo, se puso en relación con la palabra noche, pero que en realidad no viene de ahí, es solo una similitud fonética. El origen de la leyenda que representa a Lilith como primera mujer se encuentra en una interpretación rabínica del Génesis, ya pasando a la interpretación judeocristiana. Antes de explicar que Dios dio a Adán una esposa llamada Eva, formada a partir de su costilla, el texto dice: creó pues Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Entonces parece como que lo hubiera creado dos veces, porque después lo creó por la costilla. O sea, primero dice que los creó varón y mujer, y después dice que más tarde, entonces como que puede parecer que los creó dos veces. O sea, si bien hoy se suele interpretar como que es el mismo hecho explicado dos veces, otra interpretación dice que la primera vez creó a Lilith y la segunda vez creó a Eva. Entonces, la figura de Lilith como esposa rebelde de Adán, que abandona a su marido y el jardín de Edén, aparece en el folclore judío entre los años 700 y 1000, mucho más cerca que lo que habíamos leído antes. El Génesis Rabá, que es una reversión reinterpretada del Génesis, pero del siglo V, o sea, medieval, señala que Eva no existía todavía en el sexto día de la creación. Y miren lo que dice este texto del siglo V. Dice: Dios había dispuesto que todas las bestias, aves y otros seres vivientes desfilaran en parejas, macho y hembra. Adán, que ya tenía 20 años, sintió celos, y aunque copuló con cada una de las hembras por turnos, me refiero a las hembras de las otras especies, no encontró satisfacción en el acto y se quejó ante Dios y dijo: todas las criaturas tienen pareja menos yo. Entonces Dios remedió la injusticia y formó a Lilith, la primera mujer, del mismo modo que había formado a Adán. Adán y Lilith nunca hallaron armonía juntos, pues cuando él deseaba tener relaciones sexuales con ella, Lilith se sentía ofendida por la postura acostada que él le exigía. ¿Por qué he de acostarme debajo de ti?, preguntaba. Yo también fui hecha con polvo y por lo tanto soy tu igual. Como Adán trató de obligarla a obedecer, Lilith, encolerizada, se elevó por los aires y lo abandonó. Y entonces vino Eva, la sumisa. Y ahí la historia que conocemos. Pero este mito de Lilith me parece increíble. Y bueno. Perdón, Rani, ¿cuál es la referencia del texto donde hay esta versión? Génesis Rabá, que es una reversión interpretada del Génesis del siglo V después de Cristo. O Rabá se puede encontrar con H al final o sin el acento, Rabá. Gracias. Voy a hacer una cosa que, para despedirme de Rosisner, porque hoy entramos en Simondón, entramos en Deleuze y Guattari, voy a subrayar las principales ideas de Rosisner. Dice Rosisner: 1. Rosisner tiene un concepto de cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? Es un cuerpo erógeno, matérico. Ese cuerpo habla, sostiene el sentido de las palabras. Y esa materia ensoñada, que es ese cuerpo erógeno, es previa a la individuación consumada, o sea, el momento en donde yo me separo del mundo. O sea que en la materia ensoñada de Rosisner estamos en el mundo más que en nosotros, como separados del mundo. Que esa experiencia olvidada pero constante y constantemente reabsorbida, de esa experiencia proviene el pensamiento y todo acto creativo.
que por lo tanto el suelo mismo del sentido es siempre afectivo, que el yo separado, el sujeto como unidad indivisible, consciente y voluntaria, es una alienación que podemos y hemos de desenmascarar como tarea político-epistemológica. Que la oclusión de la mater se realiza mediante la sumisión a un lenguaje patriarcal que opera la separación entre significante y significado. Que la materia ensoñada es previa a la consolidación de un espacio y tiempo objetivos. Resuena Bergson acá, el espacio y el tiempo como creaciones artificiales de la mente. Que el cristianismo opera una sustracción de la madre gozosa y caliente, Lilith, a la que reemplaza por la madre virgen, María, o la pecadora culpable, Eva, que como consecuencia de esta subordinación al lenguaje patriarcal, el cuerpo mismo ha quedado marcado, limitado, organizado, culturizado, lo que Deleuze llamaría un cuerpo con órganos, por oposición al cuerpo sin órganos. Que no hay un interior del sujeto, un interior metafísico del sujeto, una res cogitans, un territorio interior de las emociones y la voluntad. No hay eso. El subsuelo del sujeto es el cuerpo, es decir, su exterior. La metáfora del interior como sustancia separada de la afectividad física es un lastre platónico cristiano. Esto es Rosisner abreviado. En 11 ideas, un texto de 2011, el año en que murió Rosisner. Simondon, ideas subrayadas. 1. Que la imagen es sustancia primera respecto al sujeto. O sea, ella crea al sujeto, no al revés. Hay que sacar la imagen del lugar de lo que hace o piensa la persona. No es eso la imagen. No, la imagen es primera. La imaginación es un proceso de la imagen, no del sujeto. Se resquebraja el sujeto moderno, el sujeto como autofundamentado. Sacar a la imagen del lugar de representación, eso lo vimos en la primera clase, y también de cosa degradada respecto a todo lo demás, ¿no? Como si está la cosa, bien, pero la imagen de la cosa, menos, no. El universo está hecho de imágenes, dice Bergson. Pero sin irte al universo, la cultura. Por eso el arte es político, porque hay una inespecificidad sustancial del arte. El arte no hace nada sustancialmente específico, por eso es político, porque no hay separación entre lo que hace el arte y lo que hace cualquier otra cosa, porque todo lo que hace algo hace imagen. Que la imagen conserva cierta opacidad respecto a la representación, o sea, una cualidad irrepresentable, ingobernable. Esto lo hablamos también en la primera clase. Hay una opacidad en la imagen, hay algo que no se termina, pura sensación indeterminada, que deviene forma pero nunca llega, porque si llega se vuelve representación. Se diría lo mismo de la imagen que de la vida, y ni hablar de la vida psíquica. La imagen tiene un estatus, con Simondon, de cuasi organismo. Que la imagen posee un elemento de anticipación respecto a la acción y a la percepción. O sea, es lo que nos impulsa a movernos, lo que nos impulsa al movimiento, a la acción, a la percepción. Está antes de la percepción ya, es una anticipación, está en el movimiento. O sea, tiene un carácter proyectivo, anticipativo, profético, motriz. Antes de percibir la cosa ya te estabas moviendo a encontrarla. ¿Por qué? Por la imagen. Que la imagen es también un afecto en el cuerpo. O sea, que hay un elemento de emotividad, de sensibilidad, de corporeidad. Pero que la imagen no está más adentro que afuera del sujeto. Es pasaje, viaje. Posee un elemento de exterioridad. El ciclo de vida de la imagen se reinicia todo el tiempo entre la anticipación, la sensación, la percepción, la acción, el recuerdo, la formalización,
de modo tal que en cada reinicio puede incorporar nuevas informaciones, como si fuera un organismo que aprende, bueno, así, como si evolucionara. Y este cambio de nivel en el ciclo de generación de las imágenes, cuando las imágenes aprenden, es lo que llamamos una invención. Esto es una invención con Simondon. El libro se llama Imaginación e Invención. Al igual que la imaginación, se la piensa a la invención como un elemento independiente del sujeto. Basta de todo ubicado en el sujeto. Muy moderno eso, ¿no? Estamos en la posmodernidad. Más allá, claro, de que luego venga un sujeto y se apropie de esto, o sea, se coloque en el lugar de causa de este proceso, se responsabilice por esa invención y diga, bueno, no, esto lo inventé yo. Bueno, eso puede ser, y no estoy diciendo que esté mal, pero la invención tiene una lógica inmanente, propia, como el ciclo de las imágenes. Y pensar así a las imágenes es lo que nos va a llenar de vida nuestra tarea de imaginación, porque entonces no tenemos que ser nosotros los que creamos. Es más importante y más libre la tarea de la imaginación ahora. Es más libre porque es la imagen la que me lleva, y es más importante porque no hay más que imágenes. Y cuando me lleva, soy yo mismo creado cuando se crea la imagen. Porque yo también soy imagen. Se ve, o sea, el mismo sujeto queda disuelto en imágenes. No es más que un polímero de imágenes, dice Simondon. O sea, una molécula, así como una molécula está formada de muchos átomos, bueno, un sujeto es una molécula formada de muchas imágenes que evolucionan más allá de la conciencia y la voluntad de este sujeto y de la idea de unidad y de idea de que la intención es del sujeto. No, la intención es de la imagen. Esto forma parte de tu movimiento de descentralizar al sujeto, que es propio de la posmodernidad. Anótense ahí en el cuadernito si hay alguna idea sobre esto que no haya quedado clara y la charlamos cuando termine esto. Y sigo un poquito más, pero no sé si lo voy a terminar. Ahora vamos a entrar en capítulo 3, Geología de la Moral. 10.000 años antes de Cristo, Geología de la Moral, el capítulo de 1000 mesetas, este libro de Lessig Guattari, porque ya siento como que un poco estamos dejando atrás a Simondon y a Rosisner y estamos entrando en este. Y como este texto es muy complicado, aunque la semana que viene vamos a dedicarnos a leer este texto solamente, no va a haber PowerPoint, charlar, obvio, también, presentar algunos trabajos, pero no va a haber PowerPoint, o sea que más vamos a leer fragmentos. Quería yo que cuando entren ustedes a la lectura haya un colchón. Por eso estuvimos hablando del problema de la expresión la semana pasada, que tiene que ver con esto. Y ahora quería adelantar un poquito más de ese lado. Pero antes de hacer eso, quiero decir, como son las 8:08, y generalmente a este punto yo suelo haber terminado el PowerPoint, y sin embargo me queda un montón, como que siento que es un buen momento para hacer una pausa, respirar un poco, que puedan decir cosas, y de última, lo sigo luego, o lo dejamos para la próxima. O están enganchadísimos y quieren más. Y yo sigo. Yo me fui de la academia también porque no me divertía. Y acá yo me divierto. O sea que para mí, yo quiero que ustedes se diviertan con el pensamiento, digamos. Bueno, voy a seguir un poquito más. ¿Qué es un cuerpo sin órganos y qué es un cuerpo con órganos? Difícil. Pero vamos a tratar de hacer un esfuerzo. Obviamente que va a ser una simplificación muy grosera porque es una cosa muy complicada, pero voy a tratar de que con la menor cantidad de palabras esta idea quede más o menos clara.
tratemos de captar esta imagen. Por un lado, los órganos son parte del cuerpo, pero lo más importante es que estas partes tienen funciones, modos fijos en que esa parte cumple una cierta tarea. A su vez, esa tarea implica una forma de relación entre el exterior y el interior del sujeto. O sea, no es solo una parte interior, es un modo en que se regula el intercambio de información con el exterior. Por otro lado, el cuerpo con órganos no es solamente el cuerpo biológico. Porque hay muchos tipos de órganos o estratos del cuerpo, y ya empiezo a tirar una onda, porque órgano y estrato van a ser un poco sinónimos. Hay muchos tipos de órganos o estratos del cuerpo. Por ejemplo, debajo del cuerpo de los órganos biológicos está el cuerpo de los tejidos, de las células, el cuerpo de las moléculas, de los átomos, que son también de los quarks, incluso. Es decir, que son otros tantos estratos u órganos. No solo los órganos del pulmón. Si voy para abajo a lo molecular, hay muchos niveles en que hay otros tipos de órganos. Pero también hay un cuerpo cultural, un cuerpo que tiene un mapa de la sexualidad, del género, de la clase social. Estos son otros tantos estratos u órganos del cuerpo. Cada estrato u órgano del cuerpo puede ser pensado como un radar que capta un cierto tipo de información del exterior y emite un cierto tipo de información hacia el exterior. Por ejemplo, los órganos del ojo, los ojos, captan cierto espectro de frecuencia de onda electromagnética, ya sabemos, no cualquiera, no todo el espectro electromagnético es visible, pero los órganos del cuerpo, varón cis heterosexual, por ejemplo, captan y emiten otro tipo de frecuencia en otro tipo de rango y de espectro, de otro tipo de estrato, que tienen que ver con las relaciones de género, por ejemplo. Otros órganos son los que componen a la persona blanca de clase media, los que componen al ser humano, y también estratos subatómicos, los protones, neutrones y electrones de nuestro cuerpo, que son también órganos muy pequeños. Los órganos son esas partes, funciones, que al organizar el cuerpo, pero fíjense qué idea de cuerpo está apareciendo, una idea que no deja de ser física, pero que es también psíquica o cultural, en tanto también física, ¿no? Son esas partes, funciones que al organizar el cuerpo lo definen, nos definen, tanto física como biológica como culturalmente. Son como el mapa de nuestro cuerpo como territorio, que no es lo mismo que la Tierra. La Tierra no es territorio, ¿está bien? La Tierra no tiene mapa en principio. El territorio, sí, ya tiene una organización. Y acá aparece un poco lo situado y lo insituado, ¿no? El territorio, lo situado. No es lo mismo la tierra que el territorio. Y también, por eso mismo, es en virtud de ciertos órganos que nuestro cuerpo es objeto y sujeto de relaciones de poder. El llamado biopoder es en el territorio que reside, no en la tierra, es en los órganos del cuerpo, en sus estratos que reside, en su organización. Afuera de los estratos, nuestro cuerpo no sería más que pura materia no formada, caos o cosmos. Ahora bien, ¿qué es un cuerpo sin órganos? Bueno, este concepto viene, el primero que lo dijo fue Antonin Artaud, pero resuena en la teoría de la percepción de Bergson. Y es retomado por Deleuze y Guattari. Por eso puse a Bergson y a Artaud ahí. Bien, y sus caras. No es un cuerpo que carece de órganos, porque eso sería imposible. Es un cuerpo que los pierde. Fíjense cómo es una especie de gerundio, de acción, ¿no? Bueno, no es un gerundio literalmente, pero se entiende que hay una procesualidad. Es como decir, los va perdiendo relativamente. Es decir, un cuerpo que sufre una desterritorialización relativa, una desorganización relativa. Por ejemplo, el cuerpo erógeno, matérico de Rosisner, es un cuerpo sin órganos respecto al cuerpo heteronormado, reglado
marcado por el lenguaje patriarcal. Un cuerpo sin órganos es un cuerpo que puede captar y emitir informaciones que pertenecen a estratos más moleculares, más materiales, que no podrían ser captados por los estratos más culturales, por ejemplo, ¿sí? O sea, si cambiás, si se desorganizan los órganos, captás otro tipo de informaciones. ¿Qué es una desterritorialización? Ya lo hablamos, pero por las dudas. El fenómeno de desterritorialización, que lo van a encontrar en el texto de Deleuze y Guattari, lo podemos pensar como análogo al de la separación de las placas tectónicas, y por eso hice... No, me encanta buscar imágenes para las cuales no me quiero perder, porque siento que yo hubiera sido bueno en Villiquen, porque hubiera hecho buenos... en fin. El territorio, la separación de las placas tectónicas. El territorio se abre, implica que dos cosas que siempre iban unidas, la función de una dependía de la función de la otra, estaban territorializadas, luego quedan separadas, se independizan, se autonomizan. Eso es una desterritorialización. ¿Sí? También podemos pensar en un lobo que sale de su territorio, y ahí aparece una imagen, que es esta que hay con los colores, que eso saben lo que es, los hijos de puta de los científicos, le pusieron unos GPS a unas manadas de lobos en un territorio, para ver cómo se movían, y pintaron con un color los de cada manada, para ver visualmente cómo eran los territorios de las manadas de los lobos. Bueno, un loco. Pero justamente... Y esa foto es eso real, un lobo puede salir de su territorio empujado por su necesidad. Por ejemplo, hay uno de la manada blanca que se fue muy para abajo en un momento, porque no se tiene hambre, le pasan cosas, qué sé yo, la necesidad. ¿Qué es esa necesidad? Es el caos, la fuerza, la desterritorialización pura, el hambre, la muerte. Afuera de su territorio ya no tiene un comportamiento memorizado. Debe estar alerta, improvisar, se autonomiza de cierto patrón de comportamiento. Ahí hay una desterritorialización. Pero, cuando estamos en situaciones desconocidas, dice pero dice pero, cuando estamos en situaciones desconocidas, estamos frente a la posibilidad de desterritorializarnos. Tal vez nuestro cuerpo pierda algunos de sus órganos, con la angustia consecuente que esto podría implicar, pero también la oportunidad creativa que podría implicar. Y muchas veces, frente a un cierto miedo al caos o a la pérdida excesiva de órganos, nos forjamos un pequeño mundo conocido complementario, un pequeño resguardo, un poco de orden para tanto caos, por favor. Y eso es lo que se llama una reterritorialización. Es como si ese lobo, al perderse y al atemorizarse, se hubiera creado ahí una especie de pequeño ritual donde crear un territorio en medio de tanta desterritorialización. Y dice Deleuze y Guattari, dice, cada desterritorialización relativa viene acompañada de una reterritorialización complementaria. Acabo de explicar una idea compleja de Deleuze y Guattari. Desterritorialización relativa, reterritorialización complementaria.